Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto y Coma. Violencia contra hombres, un problema normal para la sociedad. En el hogar hay más asesinatos de mujeres y en el espacio común de varones es un hecho invisibilizado. México es un país en el que hay un alto índice de violencia contra las mujeres. Esta también existe para los hombres y sus números son considerables, ya que 88% de los homicidios registrados en 2015 fueron cometidos contra hombres. Sin embargo, uno de los principales problemas de esto es que se ha normalizado. Nadie lo comenta, a nadie le parece importante. México es un país en el que se registra un alto índice de violencia contra las mujeres. Sin embargo, también existe violencia hacia los hombres. La violencia contra el hombre es mucho más habitual de lo que pensamos. Se estima que 1 de cada 3 víctimas de violencia doméstica son hombres. El principal problema es que el hombre es más reacio a darlo a conocer por vergüenza. Un hombre maltratado se enfrenta a múltiples obstáculos como el no tener los recursos legales que tiene la mujer para pedir ayuda, se enfrenta al escepticismo de la policía o a las trabas para reclamar la custodia de sus hijos. El maltrato a los hombres consiste en la mayoría de los casos en abusos verbales, humillaciones, calumnias e infamias, amenazas de denuncias, aprovechando la protección de la mujer en ese sentido y amenazas con impedir ver a sus hijos. Tan solo en la Ciudad de México, la Procuraduría de Justicia recibió 6.503 denuncias de hombres que, en el periodo de enero de 2014 a noviembre de 2015, sufrieron agresiones o abusos de parte de su pareja, esposa u otro familiar cercano. En México, únicamente en Veracruz y Sinaloa, hay organizaciones no gubernamentales que se encargan de atender a los varones que han superado la barrera de la vergüenza y reconocen abiertamente que no saben qué hacer. Nelly Tello, académica de Trabajo Social de la UNAM, afirmó que en México hay tasas de denuncias del 2%, cifras muy bajas con respecto a la magnitud del problema. Denunció que hay entre 7 y el 10% de los hogares donde se registra este grave problema. Destacó que uno de los factores que influyen en la violencia doméstica contra hombres es el hecho de que en muchas familias los hombres dejaron de ser los principales proveedores del sustento económico y eso, en muchas ocasiones, deteriora su autoestima. Estamos inmersos en una cultura que dice que no hay que golpear a una mujer ni con el pétalo de una rosa. Entonces, si alguien mata a una mujer, es noticia y es escándalo. En cambio, la violencia contra los hombres está más naturalizado, no escandaliza. No sé, para hablar más de este tema, por supuesto, nos acompaña el doctor José Ricardo Bernal Lugo. Él es psicólogo y tengo el gusto de acompañar en esta mesa de trabajo a mis compañeras Paola Barquet y Claudia Mollinedo. ¿Cómo están? Muy bien, pues listos ya para platicar de esto. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Ahí tenemos el tema, violencia contra la mujer, es un escándalo, violencia contra el hombre, es normal y hay muchos que ni siquiera lo denuncian por cuestiones de pena, por burlas. Claro que sí, digamos, aquí habría que hacer una diferenciación importante. Una cosa es la violencia de género. La violencia de género se conceptualiza como un tipo de violencia específica cuya característica principal tiene que ver con que está basada en la pertenencia de la persona que recibe violencia a un género en particular. En este caso de violencia, la principal persona que sufre esa violencia es la mujer, dado que estamos en sociedades patriarcales en las cuales hemos establecido un conjunto de prácticas que tienden a supeditar a la mujer hacia el hombre. Sin embargo, hay otro tipo de violencia que es la violencia común, en la cual es claro que, aunque es cualitativamente distinta a la violencia de género, esto es muy importante tenerlo claro, no es lo mismo la violencia de género que la violencia común. Los hombres son los principales protagonistas de esta violencia, tanto porque la infligen como porque la reciben. Y en ese caso, como tú bien dices, tiene mucho que ver con las prácticas sociales y culturales y cómo hemos construido la idea de masculinidad. En el sentido en que la construcción social de la masculinidad tiende a decirnos que los hombres en realidad supuestamente tienen un instinto más naturalizado hacia la violencia y que por lo mismo es más normal que un hombre actúe de forma violencia y que por lo tanto no tenga que denunciar actos de violencia tanto cuando la inflige como cuando la recibe. Entonces, digamos, es un tema complejo que nos remite a las prácticas sociales que hemos construido cotidianamente, ¿no? Es que, ¿y saben qué me parece también lamentable? Estaba yo revisando en un artículo que decían que, por ejemplo, países como España, el término violencia de género únicamente se usa para la violencia en contra de las mujeres. Eso es en extremo discriminatorio. Entonces es evidente que allí ellos optan por, no, si no le entras eres una nena, oye, no seas mariquita, y este tipo de términos que se utilizan entre ellos mismos, generando violencia entre su mismo género. Pero mi pregunta, o mi primer pregunta, José Ricardo, es ¿por qué los hombres no denuncian? ¿Por qué?
A ver, yo primero, respecto a lo primero que dices, sí habría una distinción importante. Según la ONU y según, digamos, el ámbito académico, la violencia de género tiene que ver, como dije, con la violencia que tiene relación con la pertenencia a un género. Pero en las sociedades actuales, como sociedades patriarcales, es casi, digamos, lo más normal que esa violencia se ejerza hacia las mujeres debido a que tienen un papel históricamente y sistemáticamente de supeditación en las sociedades actuales. No obstante, es verdad que la violencia general es protagonizada por hombres y tiene mucho que ver con cómo hemos construido socialmente nuestra idea de lo que tiene que ser normalmente un varón, ¿no? Y ahí sí, las prácticas constantes de nuestra cultura han cotidianamente establecido que una de las características fundamentales de ser un varón es que tiene que mostrar mayor fuerza, mayor poderío y que por tanto las relaciones entre hombres tienen que ocultar los sentimientos, tienen que ocultar otras formas de acercamiento hacia los hombres que generalmente son mal vistas por los propios hombres. Ahí tenemos mucho que trabajar respecto a cómo construimos nuestros estereotipos culturales y cómo hemos construido también nuestras prácticas institucionales y sociales. Pero estamos hablando que las mismas leyes nacionales en diversos países y en este caso como en España te llevan a la discriminación y eso se me hace completamente inaceptable porque estás hablando que de fondo, de origen, ya tenemos una ley que no los contempla a ellos. Habría que revisar específicamente la ley española, pero yo creo que sí es muy importante tener claro que ha sido un avance conceptualizar la idea de violencia de género, porque sí es cierto que las sociedades actuales están constantemente construidas en función de ciertos estereotipos que colocan a la mujer en condiciones de inferioridad respecto al hombre y eso hay que visibilizarlo. Por otra parte, sin embargo, no es, como bien se señaló en la cápsula, es muy importante no hacer una especie de relato en el cual se normalice también la violencia entre los hombres y hacia los hombres, porque cualquier tipo de violencia en las sociedades actuales tiene que ser combatida de la misma forma en que se combate la violencia hacia la mujer. Paula. Creo que ahí hay puntos interesantes a recalcar, ¿no? Justamente lo que preguntabas, de por qué puede ser que un hombre finalmente decida no denunciar. Me parece que aquí, por ejemplo, el miedo al ridículo viene siendo uno de los factores quizás más repetidos y más vistosos. Es decir, que todo el mundo se puede dar cuenta, es que nosotros estamos constantemente diciendo que pues tienes que ser valiente, no te metas en ese lío, mejor tú aguántate. Otra de las cosas, por ejemplo, es mostrarse sometido, mostrarse débil, o incluso encuentro también este tema de falta de recursos, es decir, ¿cómo le hago yo para denunciar como hombre? ¿Quién me va a creer? De entrada en mi grupo, en el grupo de amigos o en el grupo familiar, te van a decir, ay, por favor, o sea, es un pleito, no exageres. Entonces, quizás la parte de mostrar credibilidad, habría también un rol de la familia, de los amigos, de conocer este problema, o cómo pueden ellos pues superar este tema de la credibilidad. Hay varios puntos importantes en lo que señalas. Una de las cosas que resulta interesante cuando analizamos cómo se ha construido históricamente la idea de masculinidad es que una de las características que principalmente se aluden hacia el varón es la que tiene que ser un proveedor. En la medida que el varón no es proveedor, siente su autoestima bajo y por tanto, en esa misma medida, tiende a considerarse inferior debido a que no cumple los roles establecidos socialmente. Una de las cosas importantes en las que tenemos que trabajar como sociedad en general es transformar esos roles que nos asignan posiciones específicas en la sociedad de acuerdo a nuestro género. El otro elemento que es fundamental tiene que ver sí con la institucionalidad de nuestro país, que en general, no solo en el caso de las denuncias de violencia hacia hombres, es una institucionalidad ineficiente e ineficaz, que no es operativa y que tampoco tiene los instrumentos necesarios para garantizar certidumbre en quienes denuncian, tanto en el caso de mujeres como en el caso de hombres. Y por lo mismo, eso hace que una de las consecuencias necesarias es la impunidad. Y en la medida que hay impunidad en nuestro país, no hay incentivos para disminuir las formas de violencia que crecen diariamente, no solo en términos intrafamiliares, sino en términos generales. En las estadísticas del INEGI de 1990 a 2015, el índice de homicidios en general hacia hombres y mujeres ha crecido en una cantidad impresionante, en casi un 50%, lo cual nos habla de una amenaza radical a nuestra sociedad. Es cierto que en ese índice son más las situaciones de violencia hacia hombres. Por las ¿Hacia razones, hombres? Hacia hombres, sí. De hecho, las estadísticas muestran claramente cómo de 1990
1990 a 2015 el índice de homicidios ha subido de 14.500 a 20.800 en el caso de hombres, mientras que en el caso de las mujeres ha subido de 1.500 a 2.400. Es decir, sí son menos las mujeres que son asesinadas. Sin embargo, esto es muy importante tener claro que son dos fenómenos cualitativamente distintos. Cuando las mujeres son asesinadas, en el caso de los feminicidios, una de las características peculiares es que se asesinan por el hecho de ser mujeres. Sí, por en el género. caso específico de los hombres, esto no suele pasar. Es muy difícil encontrar que se asesine a alguien por el simple hecho de ser hombre. Se le asesinan por múltiples razones, pero no por el simple hecho de ser hombre. Lo cual sí muestra que, en términos generales, hay factores que hacen mucho más peligroso ser mujer, porque recibe además otras formas de violencia que no solo son violencia física. Estas estadísticas son en particular en términos de violencia homicida, pero en términos de violencia económica, en términos de violencia psicológica, en términos de otras formas de violencia, las mujeres son más susceptibles de recibir esa violencia, que además también está invisibilizada. Entonces sí es importante tener claro como estos dos panoramas, sí acentuando la importancia de tener claro que los hombres reciben, en el caso de violencia física, más violencia que las mujeres, pero hay otras formas de violencia que también son sistemáticas y que son invisibilizadas constantemente por nuestra sociedad hacia las mujeres. Y que sufren de credibilidad, que también eso es importante decirlo. Vamos a hacer una pausa, regresamos, los invitamos por favor que participen en redes, la pregunta la tenemos en Twitter. Solo por ser hombres no son víctimas, son sumisos, son muy machos, participen con nosotros. Volvemos. Estamos de regreso ya en Punto y Coma y esto dice así: violencia contra hombres. Decir que hay más hombres asesinados que mujeres no es boicotear la lucha contra los feminicidios como algunos podrían interpretar. Hay que contrarrestar la muerte de los hombres y de las mujeres. No hay que acostumbrarnos a la muerte de los hombres tampoco. Pues estamos de regreso y estamos platicando justamente sobre el por qué los hombres no denuncian, y ahora yo creo la siguiente pregunta que nos podríamos hacer es ¿cuál es el perfil psicológico de aquel hombre que es maltratado finalmente? O sea, ¿por qué ellos son los, pues no sé si podemos decirle víctimas justamente de este tipo de asunto? Bueno, ahí habría que analizar cada caso en particular, sin embargo, sí hay un conjunto de elementos que son importantes de tomar en cuenta. En primer lugar, es verdad que una de las cosas interesantes es que el no cumplir con los estereotipos que establecen la necesidad de ser un proveedor, de tener en cierta medida el control y el dominio en el ámbito privado, sí son una de las razones que hacen que la autoestima de los hombres, digamos, sea menguado y que por tanto tienda en gran medida a ser susceptible de prácticas de este tipo. Esa es una de las razones. Sin embargo, también todas las interacciones al interior, digamos, de la dinámica intrafamiliar son distintas y habría que analizarlas en cada caso particular. Una de las cosas que resulta interesante en lo que leías hace un momento tiene que ver con el hecho de que es verdad, como se señala, que los hombres tienen índices de violencia mayores, y que no es, digamos, poner énfasis en eso no implica invisibilizar la lucha de las mujeres. Eso es muy importante. Lo que tenemos que atacar es la violencia en general como una práctica social que seguimos reproduciendo diariamente y que nuestro país tiene índices que son alarmantes. Y por tanto, poner el énfasis en la violencia que sufren los hombres no tiene que implicar necesariamente invisibilizar la violencia que sufren las mujeres, que es cualitativamente distinta a la que viven los hombres y que también tiene que ser analizada de forma específica, ¿no? Ahora, el perfil entonces de aquel que es maltratado, diríamos que tiene baja autoestima, que quizás no sabe cómo salir de la relación, o tal vez que está idealizando a su pareja, por ejemplo. Ahí de nuevo, habría que analizar caso por caso, pero en efecto algunos de los elementos que señala son ciertos. En el caso específico de las situaciones de violencia intrafamiliar, es cierto que en esas relaciones los hombres tienen un perfil, digamos, de lo que se ha llamado masculinidades subordinadas, ¿no? Sin embargo, ese tipo de masculinidades suelen ser pasivo-agresivas, ¿no? Y en el fondo terminar ejerciendo formas de violencia distintas hacia la mujer, como una violencia silenciosa, económica, psicológica, simbólica y cultural, que termina detonando relaciones que son violentas en general entre las dos partes de la relación. En ese sentido, habría que analizar con detenimiento cada relación en particular, ¿no? ¿Por qué se llegan a este tipo de relaciones? Porque estamos hablando de homicidios, pero no todo concluye en homicidios. Claro. Hay, por ejemplo, en el caso de las mujeres hay mucha violencia que es pasiva, Claro. que es el suspiro, la descalificación, el ignorar a la persona. ¿Qué tienen que tener dos personas para construir este tipo de relación? Pues, digamos, ahí habría que analizar cómo es que se han construido esas relaciones específicas, y yo creo que sí tiene mucho que ver con
el hecho de que constantemente tendemos a pensar que la relación de pareja es una relación de obligación, una relación donde la otra persona tiene que adecuarse a nuestras necesidades y somos incapaces de establecer relaciones de pareja en las cuales aceptemos a la otra persona tal como es. Se nos dificulta mucho eso y por tanto tendemos a reprimir constantemente aquello que no nos parece de la pareja, pero después sigue reapareciendo en prácticas de violencia, en prácticas de agresión, sobre las cuales no somos siempre del todo conscientes. Una de las cosas interesantes en las prácticas de violencia en general a nivel social, pero a nivel también de las relaciones privadas y personales, tiene que ver con que muchas veces no somos conscientes de que estamos ejerciendo violencia sobre la otra persona y que en ocasiones no tenemos del todo claro que esos suspiros, que esas prácticas que nosotros consideramos normales en realidad generan efectos sobre la otra persona que terminan violentándolas. Mi pregunta va hacia allá, José Ricardo. ¿En qué momento empieza la paridad empieza a ser discriminación? Porque estamos hablando que el 23% de los hombres sufre algún tipo de violencia, abuso, hostigamiento sexual y demás. Pero de ese 23% realmente no sé si conozcamos de algún porcentaje que denuncie. ¿Por qué? Por la falta de apoyo jurídico que tenemos también en México, y ese es un tema realmente fundamental, la falta de recursos que hay hacia ellos. A ver, no tenemos ninguna agencia especializada en relación a que tenga el Ministerio Público en relación a la defensa de los hombres en cuestiones de abuso. ¿Por qué? ¿En qué momento, te reitero, en qué momento la paridad empieza a ser discriminatoria? Yo creo que en el caso específico que tú señalas, una de las cosas interesantes es, de nuevo, enfatizar que el tipo de instituciones que particularmente se han generado para atender a grupos vulnerables se debe a violencia sistemática que se ha ejercido históricamente. Es el caso de los grupos indígenas, pero también es el caso del grupo de la violencia hacia las mujeres, que ha tendido a ser sistemática y que ha tendido a ser invisibilizada. En el caso particular de los hombres tiene que ver con la ineficiencia de nuestras instituciones jurídicas y en ese sentido, eso por un lado, y por otra parte con la construcción social del género, en la cual en las estadísticas que tú mencionas hay que tomar en cuenta que muchos de ellos, la gran mayoría, no denuncia estas circunstancias porque tienen miedo a cuáles van a ser los efectos que van a tener en la forma en que se ven socialmente. En la sociedad, claro, y si no hay un apoyo jurídico, pues evidentemente, ¿de qué les sirve denunciar? Si de todos modos van a sufrir de falta de credibilidad. Sí, seguramente tiene que ver también con la falta de eficacia de las instituciones jurídicas respecto a la eficiencia en la procuración y la administración de justicia, que en México vivimos en una de las circunstancias más terribles en las cuales, según estadísticas de un instituto, por ejemplo, de la Universidad de las Américas, el 99% de los delitos en nuestro país tienen impunidad, porque solo el 7% de las personas denuncia esos delitos en todos los ámbitos. En el caso específico de violencia intrafamiliar, las estadísticas se acrecientan, sobre todo en el caso de los hombres, también en el caso de las mujeres, pero en el caso de los hombres, cuando ven que no se creen sus denuncias, pero también cuando en el ámbito social, privado y familiar también tienden a ser, digamos, excluidos en el caso de que denuncien estas cosas y llamados mandilones, llamados de ciertas maneras que tienden de una u otra forma a generar efectos que desincentivan este tipo de denuncias. José Ricardo, nos imaginamos que la violencia es que te griten, que te insulten, que te empujen y que sigan los golpes. Si pudiéramos hacer como un semáforo, porque a veces no tenemos muy claro, no tenemos claro que si una persona te está mintiendo, te está violentando. Si una persona te está nulificando, descalificando, es violencia. ¿Cómo podríamos hacer un semáforo? Decir, esto es alerta y va a continuar. O sea, ¿cuáles son las primeras señales? Sí, esto es interesante. En el caso de las ciencias sociales y en el caso de las ciencias humanas, nos referimos a ciencias que tienen objeto de estudio al hombre, al ser humano, ¿no? Y por tanto, digamos, los conceptos no tienden a ser sumamente exactos, a diferencia de las ciencias naturales. En este caso, siempre tenemos que estar en relación con la manera en que viven cotidianamente las personas sus relaciones interpersonales y sociales. Pero habría que establecer distinciones claras. Hay violencia física, que es una violencia
violencia evidente, ¿no? La violencia física es clara y es una violencia que se puede constatar empíricamente. Y hay otras formas de violencia que son más sutiles y que por tanto resulta más difícil conceptualizarlas tanto en el ámbito teórico, pero también personalmente. Es decir, ¿el acoso podría ser una de ellas? No, el acoso es una violencia, digamos, física en ciertos extremos y es una violencia también psicológica y simbólica, ¿no? Pero ese tipo de violencia, por ejemplo, las que señalas tú como los gritos, como el hecho de que constantemente te estén sobajando, como el hecho de que constantemente te estén denigrando, son violencias que incluso para una propia persona son difícil tener clara qué es violencia, ¿no? Porque de nuevo no nos referimos a realidades materiales constatables, ¿no? Entonces se necesita un trabajo constante del sujeto, de la persona sobre sí misma, para entender qué es aquello que le está afectando en su vida cotidiana. Cuando hay algo que me afecta, cuando yo no me siento bien de que me griten, que me hablen así, implica que me están violentando de una manera y eso supone tener claro qué es aquello que me afecta como persona y que muchas veces nosotros tendemos a ocultar por la manera en que nos ven socialmente los otros, ¿no? O porque no lo entendemos, ¿no? Porque estamos acostumbrados desde la casa que nos traten así. Claro, desde nuestras relaciones familiares hasta nuestras relaciones institucionales en el ámbito social, constantemente tendemos a querer aparentar, digamos, una situación de normalidad, incluso cuando sentimos que nos están violentando internamente. Por eso es fundamental tener claro que hay que, como señalas, establecer un semáforo en el que sepamos que aquello que nos molesta, que nos indigna, que no nos parece, que por lo que nos sentimos violentando, tenemos que alertar los focos para tener claro que eso puede ser una forma de violencia que tenemos que aprender a percibir para poder denunciarla constantemente, tanto en el ámbito de los hombres como en el ámbito de las mujeres. Muy bien, pues con esto, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa? Regresamos, por supuesto, para seguir comentando al respecto y conteste, responda en la pregunta en Twitter que tenemos a través de las redes sociales de Punto y Coma. Solo por ser hombres, ¿no son víctimas? ¿Son sumisos o son muy machos? Ahí lo vemos, 83% han opinado que son víctimas, el 17% sumisos y todavía nadie se ha determinado por la última opción, que son muy machos. Tenemos 12 votos, ayúdennos con sus comentarios que son de mucha utilidad para el programa. Con esto regresamos, no se vaya. Desde 1990 hasta el 2015, los casos de homicidios en el país fueron cometidos principalmente contra hombres y han ido en aumento, mientras que los de las mujeres, aunque también se incrementaron, están muy por debajo en números. De acuerdo con el INEGI, en 1990, 12.932 hombres y 1.500 mujeres fueron asesinados, pero en 2015 las cifras pasaron de 18.293 a 2.383 respectivamente, es decir, en 25 años aumentaron 41.5% los homicidios contra varones y 56.8% el de las mujeres. Aunque creo que es importante aquí destacar lo que tú nos estabas diciendo, José Ricardo, que los de mujeres sí son cometidos por una cuestión de género, los de hombres no, y estamos hablando a lo mejor hasta de homicidios comunes, que de todos modos hubieran sucedido. Aquí hay que hacer otra distinción específica. No todo asesinato de mujer es un feminicidio. Claro. De estos 2.400 asesinatos hacia mujeres, habría que establecer la cifra específica que son feminicidios. Sin embargo, es cierto que nuestras instituciones y nuestros ministerios públicos todavía no tienen perspectiva de género y lo que suelen hacer es homicidios que pueden ser calificados como feminicidios, contarlos como homicidios del fuero común. Por lo tanto, tendremos que ser, digamos, tener mucha atención en mostrar cómo las cifras de feminicidio tienen unas características principales, pero sí es claro que no todo homicidio de mujeres es un feminicidio. Sin embargo, sí hay un componente específico en la violencia de género, que es lo que tú decías, que es el componente de violencia específica hacia las mujeres. Lo otro que resulta alarmante, que las cifras aquí son las mismas que yo tengo, las del INEGI, de 12.900 a 18.300 ha incrementado el asesinato entre hombres de 1990 a 2015, lo cual implica un incremento del 40%, pero en el caso de las mujeres ha incrementado en más de 50%. En términos estadísticas, el promedio nos muestra que ha aumentado más el homicidio hacia mujeres que hacia hombres, lo cual también debe de alertarnos. En cualquier caso, y déjenme plantear aquí una hipótesis muy específica para desarrollar el argumento, es que sí vemos claro que en la medida en la cual los seres humanos vamos siendo capaces de establecer instituciones sociales, culturales, a partir, por ejemplo, de las instituciones políticas y familiares, en las cuales podemos disminuir los instintos agresivos primarios, lo natural o lo normal más bien es que tendamos a disminuir la violencia.
en el caso particular de México, sí hemos visto que ha habido un incremento radical del 40 y del 50% en homicidios, tanto en el caso de hombres como de mujeres. Nos habla de, si la hipótesis inicial es correcta, el fracaso de nuestras instituciones sociales y culturales para procesar los conflictos ya no de manera violenta, sino a través del acuerdo, el consenso y las instituciones. En ese sentido, la violencia no solo es en sí misma un problema, que lo es, sino la expresión de un problema de fondo mucho mayor. Ustedes saben que los médicos, cuando ven a alguien estornudar, no dicen que está enfermo de estornudo, ¿no? Sino que es un síntoma que nos habla de la gripe, que es la enfermedad. En este caso también, la violencia es un síntoma que expresa algo mucho más profundo, que es el fracaso de nuestras instituciones y de nuestros lazos sociales, con los cuales hemos intentado transformar el procesamiento de los conflictos por la vía de la violencia hacia un procesamiento de los conflictos por la vía pacífica y por la vía de las instituciones. Pero si las instituciones no nos están ayudando, como lo hemos comentado a lo largo del programa, ¿qué podemos hacer nosotros para erradicar la violencia de género a modo general? Ahorita que te refieres también al porcentaje de las mujeres que también son violentadas. ¿Qué podemos hacer desde casa? Ahí hay varios elementos importantes. En el ámbito específico de la familia se juega mucho de la manera en la cual construimos nuestras relaciones interpersonales. En primer lugar, por cómo vamos estableciendo roles específicos para los hombres y para las mujeres. Desde la medida en que le decimos que las mujeres solo pueden jugar con muñecas, por ejemplo, y no pueden jugar con otras cosas, hasta la manera en que los hombres se les va incentivando poco a poco a que sientan que su seguridad se determina en función de la manera en la cual pueden ejercer violencia y agresión sobre los otros. Ahí la familia es un ámbito fundamental para tratar de aminorar ese tipo de roles de género que sí incentivan mayor violencia en los hombres. Porque los hombres creen que uno de sus papeles fundamentales que los hace ser más viriles, que determina su masculinidad, tiene que ver con la posibilidad de mostrarse hacia los demás como sujetos agresivos, seguros de sí mismos, que no pueden recibir ninguna vulneración a sus sentimientos ni a su físico, ¿no? Y eso sí tiende a hacer que los hombres estén más vinculados con prácticas de violencia en todos los ámbitos. Eso en el ámbito de la familia, pero también otra cosa es los estereotipos culturales que reproducimos en nuestras prácticas cotidianas. Y ahí sí tiene que ver mucho con la manera en que construimos culturalmente nuestros estereotipos, con los programas de televisión. Por eso es muy importante la televisión, la educación, todos esos ámbitos en los cuales se van construyendo nuestros ideales y nuestros estereotipos a los cuales aspiramos. En esa medida creo que hay una labor conjunta entre la familia y todos los ámbitos culturales con los que cada vez más frecuentemente los infantes tienen relación, ¿no? Ahora los infantes tienen relación con la televisión, con los medios de comunicación, con internet, con un montón de estímulos que pueden de una u otra manera, de forma positiva o de forma negativa, ir construyendo su identidad y que pueden ayudar o perjudicar a el combate contra la violencia en todos los ámbitos y en todos los géneros, ¿no? Oye, José Ricardo, ¿y cómo hacer, más bien cómo generar conciencia en el victimario que está siendo víctima de abuso, ya sea hacia un hombre o hacia una mujer? Porque es evidente que como cualquier alcohólico, uno no acepta, uno no admite que realmente es generador de violencia. ¿Cómo hacerles ver a estas personas que realmente están violentando a su pareja o a la persona del sexo opuesto? Muchos de los casos particulares de las personas que ejercen violencia, aunque tampoco es una regla general, esto es muy importante que lo repita, aunque parezca que estoy volviendo sobre lo mismo, porque uno de los grandes problemas es diagnosticar en general, digamos, sin tener claro las particularidades de las personas. Pero sí es cierto que una de las cosas más importantes es que muchos de los conflictos de violencia en las personas que son victimarios tienen que ver también con carencias que sufren las personas en sus relaciones personales desde la infancia. En ese sentido, sí es fundamental cómo construimos nuestras relaciones a partir de la infancia para no generar después prácticas de violencia que son producto muchas veces de un conjunto de carencias que tenemos desde las etapas iniciales. Y que tienes que embonar con la otra personalidad, tiene que haber uno con el otro, porque sí, una persona que tenga más o menos claro cómo debe ser una relación sana, inmediatamente sale de esto, rompe el patrón.
Claro, ahí también tiene que ver con otro tema que es fundamental, cómo hemos construido nuestra idea de lo romántico y del romance. Se nos ha vendido muchas veces la idea de que una pareja tiene que establecer una especie de complemento perfecto en el cual tanto el hombre como la mujer tienen que supeditarse a los deseos del otro totalmente, y de no hacerlo en realidad no estamos siendo fieles o estamos traicionando esa idea de amor romántico en la cual todo es perfecto y no hay conflicto, lo cual genera un montón de formas de represión de nuestra voluntad que terminan reapareciendo en otras formas de violencia. En ese sentido es muy importante tener claro que la idea que se nos ha vendido del romance perfecto no suele ser la que habitualmente existe en las relaciones, y tenemos que aceptar, empezar a lidiar con eso, a lidiar que una relación tiene que saber comunicarse y establecer resoluciones a los conflictos diarios que suelen aparecer y que en última instancia tienden, si no se resuelven, a acumularse, excediéndose y generando detonadores de violencia mayores en casos que llegan incluso hacia la violencia física, que es la más lamentable de todas las formas de violencia. Hay 3 puntos que creo que estás diciendo y además muy importantes, porque obviamente son varias cosas que hay que trabajar. Entiendo, para poder combatir una crisis así, primero hay que ver la parte psicológica, ¿no? O sea, cómo me siento yo, y entonces acudir a un psicólogo tan simple y sencillo como eso, en vez de estar preguntando a los amigos qué opinan, ¿no? Entonces la parte psicológica, la personal. Después la legal, el tema de abogados y buscar a alguien con quien hacer una denuncia, porque esto siempre se tiene que llevar pues hasta las últimas consecuencias, obviamente actuar desde el primer momento, pero si se llega a las últimas instancias, pues pasar a la parte ya legal. Y la tercera, y quizás la que menos tomamos en cuenta, es la social y la económica. Como tal vez yo necesito también, ¿por qué no? Y hay que decirlo, si en esa ocasión sería que el hombre no está haciendo la parte de pues mantener a la familia, quizás es la mujer, y entonces ellos no saben cómo salir de ese punto, y quizás ahí buscar asociaciones, ¿no? Con otros hombres que hayan sido también maltratados, porque me imagino las existen en México, aunque deben ser muy pocas. Sí, los 3 puntos que tocan son esenciales, ¿no? Y en los 3 casos se requiere siempre estar en constante, en los casos más extremos, vinculación con un profesional, ¿no? Muchas de las cosas que solemos hacer es tratar de resolver los conflictos a partir de lo que leemos en alguna revista o cualquier cosa, y creo que sí es muy importante tratar de asumir que los problemas que tenemos en términos personales, cuando llegan a un extremo, tienen que ser resueltos en relación con algún profesional, y eso creo que es muy importante señalarlo. Lo segundo que tocas es el tema jurídico, que ya lo señalamos. En México hay instituciones muy endebles y frágiles, y es algo sobre lo que tenemos que trabajar en todos los ámbitos. En general, la impunidad es del 99%, como lo señalamos, y tampoco existen, digamos, instituciones, aun cuando estamos en una transformación del sistema jurídico, que estamos pasando a un nuevo sistema, no existen instituciones que atiendan de manera específica los casos de violencia hacia la mujer, ni tampoco los casos de violencia intrafamiliar con detalle y con pericia, ¿no? En realidad, muchas veces lo que tenemos es falta de profesionalidad y falta de eficacia. Y en última instancia, el aspecto cultural y el aspecto económico, que es algo fundamental. Como ya señalaba, los hombres han sido constantemente educados en la idea de que si no son ellos los proveedores, entonces no están cumpliendo con su papel. Y por tanto, cuando la mujer que ha logrado hacer estas dos cosas, que ha logrado asumir la necesidad de los cuidados en el ámbito privado, pero también insertarse en el mundo laboral, en el mundo público, mientras los hombres han tenido mucho rezago en insertarse al ámbito privado. Los hombres no suelen hacerse cargo de las labores del cuidado al interior del espacio y de la esfera privada, mientras que las mujeres ya cumplen las dos labores. Cuando los hombres no cumplen con los estereotipos que se les han impuesto, tienden a sentirse menos y después generar formas de violencia. Ahí tenemos que educarnos y entrar en contacto con otras personas que nos ayuden a entender que atender la labor de los cuidados no implica ser menos varones y no implica perder formas de masculinidad, pero también hay otra vertiente en el aspecto económico que solamente menciono. Los lugares en donde se registra más índice de homicidios son el caso de Guerrero y el caso del Estado de México. Son dos de las entidades más empobrecidas del país. ¿Pero de homicidios a modo general general. En contra de los hombres? De homicidios a modo general y tendencialmente también en contra de los hombres, okay. Aunque en el caso específico del Estado de México también ahí se registra la mayor cantidad de homicidios hacia las mujeres. En ese caso, en esos dos casos particulares, se trata de instancias en las cuales se vincula la violencia también con un proceso de empobrecimiento generalizado que también abona a el mantenimiento, que es el caldo de cultivo para la generación de procesos de violencia. En ese sentido, sí es también importante tratar de pensar que
las sociedades que han logrado ser las menos violentas son las sociedades que han logrado garantizar derechos en todos los ámbitos. Pensemos en Finlandia o en Noruega, son instancias en donde tienen un nivel de vida mayor que por tanto hace más difícil resolver los conflictos a través de la violencia, y sí hay una relación que no es directa, pero sí es una relación existente entre la pobreza y la violencia, a la que también tenemos que atender como una de las principales retos de nuestro país y de nuestras prácticas sociales cotidianas. Bien, con esto nos vamos rápidamente a un corte, vamos a regresar con más sin duda, y la pregunta que les estamos compartiendo en Twitter, ayúdenos a responderla. Solamente por ser hombres, ¿no son víctimas? Muchas veces esto tendemos a pensar y esto es parte de la pregunta. ¿Son sumisos o muy machos? Participen, regresamos con más. Estamos ya listos de regreso y pues estamos platicando del tema de los hombres y la pregunta ya con el doctor va directamente, doctor. ¿Contigo ha llegado algún hombre para denunciar o al menos para pedirte ayuda? Porque estábamos hablando de lo importante que es acudir a un profesional para ayudarse cuando está sometido a violencia. Puede ser intrafamiliar, sobre todo es el tema al que nos estamos acercando, y preguntarte si en algún momento de verdad han habido casos en donde un hombre se acerque a pedirte ayuda. Bueno, yo no me dedico particularmente al ámbito de la clínica, pero digamos, es verdad que es muy poco frecuente que de alguna manera los hombres tiendan a exteriorizar y a verbalizar este tipo de relaciones de violencia, por lo que ya hemos planteado aquí. Y en ese sentido, creo que es muy importante que aprovechemos el espacio justo para tratar de mostrar y evidenciar que en caso de que se sufra un tipo de violencia en el ámbito intrafamiliar, tanto en el caso de las mujeres como en el caso de los hombres, es importantísimo trabajarlo y acudir a las instancias necesarias para resolver el conflicto, porque de otra manera lo que se está cultivando ahí son escenarios de mayor violencia, ¿no? Si no se resuelven los conflictos en cualquiera de las vertientes respecto a las relaciones de violencia intrafamiliar, lo que se cultiva es ahí mayor violencia y generalmente una afectación y daño hacia terceros, sean los involucrados de la familia respecto si existen hijos en esa familia o si existen otras instancias, otras relaciones vinculadas a esta relación en particular. Por tanto, yo creo que sí es fundamental que tengamos una cultura de la denuncia. Sabemos que, digamos, la ineficacia de nuestras instituciones no nos incentiva a que lo hagamos, pero en la medida en la cual nosotros intentemos denunciar este tipo de actos, estaremos propiciando que haya por lo menos un incentivo para que las instituciones jurídicas tengan que resolver esos conflictos. Desde luego que estamos en una especie de círculo vicioso, pero creo que un paso fundamental sí tiene que ver con la denuncia y también con, como dijimos hace un momento, con acudir a profesionales para resolver este tipo de conflictos, porque de otra manera es muy difícil, sobre todo en relaciones enfermizas, salir de este tipo de problemas. Oye, José Ricardo, hay una especialista del Centro Regional de Investigaciones Multitudinarias de la UNAM que hace una investigación muy interesante y en esta investigación concluye que los actos de violencia de las mujeres hacia los hombres no se dan en un contexto feminista, pero si no se dan entonces en un contexto feminista, ¿cuál es el motivo de la agresión? No sé muy bien a qué te refieres con contexto feminista en particular. Pero, digamos, si la pregunta concreta es ¿qué explicaría la violencia de las mujeres hacia los hombres? Yo creo que en particular habría que decir que las relaciones sociales son en sí conflictivas y que la expresión de violencia es en buena medida la manera en la cual nosotros somos incapaces de resolver los conflictos desde perspectivas digamos, de consenso entre las personas. Yo sí creo particularmente que lejos de pensar que en una circunstancia en la cual no hubiera relaciones institucionales, los hombres vivirían y se relacionarían perfectamente y armoniosamente, yo sí creo que hay una especie de veta conflictiva en las relaciones interpersonales, que algo que atraviesa las relaciones sociales entre hombres y mujeres es el conflicto.
Y eso está ahí y está siempre latente. El problema tiene que ver con cómo resolvemos y cómo procesamos ese conflicto. En ese sentido, pienso que las motivaciones de las mujeres para agredir a los hombres en relaciones interpersonales no distan mucho de las relaciones que tenemos constantemente para ejercer violencia sobre las otras personas cuando no podemos resolver los conflictos cotidianos. El problema aquí es cómo construimos instancias que nos permitan resolver esos conflictos de manera pacífica y no de manera violenta, porque los resultados a los que llegamos son, como ya vimos, sumamente perniciosos para una sociedad. En relación a tu pregunta, lo que pasa es que tenemos mal empleado el concepto feminismo, porque realmente feminismo tendría que ser, y lo platicábamos en otros programas, la igualdad entre el hombre y la mujer. Es defender la igualdad, los derechos, la equidad. Pero ¿qué pasa? El concepto feminismo lo llevamos en automático al odio que tienen las mujeres sobre los hombres. Y realmente esto llama también la atención porque yo te preguntaría, ¿cuándo inicia la violencia de las mujeres contra los hombres? Porque la violencia en viceversa, de los hombres contra las mujeres, la tenemos lamentablemente desde el inicio de la historia de la humanidad. Pero la violencia de las mujeres contra los hombres, ¿cuándo? ¿Cuándo surge? ¿Y por qué? Yo haría aquí una precisión. Sí es cierto que hay una especie de utilización cotidiana de la noción feminismo que puede aludir a ese tipo de significados, pero yo creo que en el ámbito, digamos, conceptual, el feminismo tiene que ver con una corriente histórica cuya principal lucha es la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y eso, digamos, se podría incluso conceptualizar desde el siglo XVIII, XIX, pero ya hay incipientes formas de movimiento feminista en otras circunstancias, pero la palabra feminismo se empieza a utilizar en el siglo XVIII, en el siglo XIX, con este significado en particular, que es la garantía de los derechos de las mujeres para garantizar la igualdad. En ese sentido, yo creo que el feminismo es absolutamente reivindicable actualmente. Otra cosa puede ser esta especie de concepción que podría aludir a ese tipo de cosas de forma peyorativa del feminismo, pero yo creo que tendríamos que poder pensar al feminismo como una lucha política de garantía de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Eso en una parte. Luego, la otra pregunta que haces es sumamente interesante. Digamos que no tenemos datos específicos respecto a cuándo empieza la violencia, pero la pregunta es interesante porque yo creo, en ese sentido, que no hay algo así como un momento particular, y esto es muy interesante, en el cual tanto los hombres como las mujeres tuvieran una especie de naturaleza en la cual la naturaleza de los hombres sería violenta y la naturaleza de las mujeres sería en sí misma más caritativa, sin violencia, sumisa, ni nada por el estilo. En realidad son construcciones sociales de los roles de género, de tal suerte que yo no creo que las mujeres ni los hombres sean en sí mismas menos o más violentos, ¿no? Lo que sí creo es que hemos construido de forma diferente nuestro género y las relaciones interpersonales en las sociedades actuales. Yo creo que en ausencia, digamos, de toda construcción social, no tendríamos a hombres naturalmente violentos y a mujeres que tendrían instintos mucho más cercanos a elementos. Yo creo que este es un mito falso, ¿no? Un mito en el cual se piensa que la mujer es naturalmente más bondadosa y el hombre es naturalmente más agresivo. Yo creo que lo que hay son construcciones sociales que han colocado a las mujeres y a los hombres en distintos roles. Y justo lo que tenemos que luchar en relación con tu pregunta, yo creo que ahí es muy importante, es tratar de mostrar que la única forma de evitar las relaciones interpersonales de violencia es garantizando derechos en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Y yo creo que eso es fundamental, porque de otra manera lo que tendemos a pensar son formas de resolución del conflicto que no pueden sino ser violentas en la medida en que no hay garantía de derechos para hombres y mujeres. José Ricardo, vamos a una pausa, volvemos. Ya estamos de vuelta. Hasta el momento, Twitter dice 79% de estos hombres maltratados son víctimas, 16% son sumisos, 5% dicen que son muy machos. ¿Qué opinas, doctor? Yo creo que no son exclusivas la una de la otra, ¿no? Yo creo que se puede ser víctima, se puede ser sumiso y se puede ser macho. Y yo creo que lo último sí es una expresión de lo que hemos hablado, de una cierta visión de que no denunciar implica ser más hombre o denunciar implica ser menos hombre. En ese sentido, yo sí creo que es muy importante que en el caso de que se sufra violencia, se considere que es importante denunciarlo y que eso no nos quita de ninguna manera nuestra virilidad, nuestra masculinidad. De la misma manera que las mujeres deben denunciar los maltratos y la violencia porque perpetúan relaciones que son totalmente perniciosas para mantener una sociedad sana y en particular formas de relaciones interpersonales sanas, ¿no?
¿Qué hacemos? El hombre que es maltratado, ¿qué hace? ¿Qué acude? ¿Cómo entiende que lo están violentando? De nuevo, yo creo que lo resumió muy bien la compañera con esos 3 elementos, ¿no? Yo creo que lo primero es identificar el problema, y para identificarlo se necesita un trabajo sobre sí mismo, que es un trabajo que no se puede hacer más que aprendiendo a valorar y a sentir qué es aquello que nos violenta, ¿no? Ese es un primer trabajo fundamental. En el caso de que se identifique y que no se pueda resolver de una manera inmediata, se necesita acudir a un profesional. Y en el caso específico de que estas relaciones hayan escalado a tipos de violencia que incurren en delitos, hay que acudir a las instancias jurídicas correspondientes. Y eso también implica, en gran medida, asumir que hay una batalla que tenemos que dar como sociedad para hacer más eficientes y eficaces estas instituciones. Pero hay un tercer elemento que también se señalaba aquí, que es nuestras prácticas culturales y la manera en que nos pensamos en esas prácticas culturales. Y yo creo que una de las cosas que sí pueden hacer los hombres en este tipo de relaciones es aprender a entender que no les va la vida si no cumplen con el estereotipo establecido socialmente respecto a que el hombre tiene que ser un hombre proveedor, que tiene que ser el que lleve el peso de toda la familia, y que si no lo hace, su masculinidad se pone en riesgo. Yo creo que es fundamental que los hombres empiecen a aprender que tienen nuevas formas de construir esa masculinidad, y que esas formas no pasan por cumplir los estereotipos con los que constantemente se nos bombardea que tenemos que cumplir. En ese sentido, yo creo que la batalla es una batalla constante, cotidiana, pero también es una batalla que tiene que pasar por las instancias institucionales adecuadas. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Claudia. Gracias, Pau. Muchas gracias. Nos vemos mañana.